Cancio y Nara Palacios. Le damos las gracias a todos los que sirvieron durante la cena. Bienvenida, alabanzas y cabina. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro hermano Henry Roncancio, que nos traerá el mensaje de Jesús el día de hoy. Muchas gracias, hermano A. Bendiciones. Tengo buenas noticias para ustedes. El día de hoy van a descansar del predicador. ¿Qué les parece? Tenemos con nosotros al hermano Douglas Foster. Diría el hermano Art García. No se dice Douglas, se dice Douglas Foster. Nuestro hermano muy generosamente ha querido compartir el mensaje con nosotros en esta mañana. Se lo agradecemos infinitamente. Muchas gracias, hermano. Él es en este momento profesor de historia de iglesia, de historia de religión en la Universidad. También enseñó en la Universidad de Lipscomb, tengo entendido. Nuestro hermano es de Alabama y yo he escuchado del hermano Foster por medio de nuestro hermano Bert Alexander y por medio de otros hermanos, pero no había tenido la oportunidad de escuchar sus conferencias. Desde el viernes, sábado, estuvimos escuchando algunas conferencias fantásticas. Las grabamos de muchas formas, están grabadas en audio, están grabadas en video, están grabadas por Planeta en Vivo, así que los que quieran escuchar las conferencias bien lo pueden hacer. Su esposa Linda nos acompaña también. Mi hermana Linda, muchas gracias. Thank you, Linda, for being with us today. Y nuestros hermanos conocen a un hermano amigo mío de muchos años, el hermano Harlan Rall, que está allá en la Universidad de Abilene. La diferencia es que cuando yo conocí a Harlan Rall por la primera vez, pues apenas hablaba español, apenas estaba hablando español, hermano Harlan. El hermano Foster habla muy bien español, estuvo en España, estuvo en Torreón, vivió en Torreón por varios años. Entonces él habla muy bien español, pero me dijo que tenía que traducir porque se siente más cómodo hablando en inglés y quiere que le traduzca. Entonces voy a estar en problema porque generalmente cuando yo traduzco hago una traducción muy libre. Pero en este caso pues creo que también la voy a hacer. Hermano Foster, predícanos la palabra. Pues muchas gracias. Digo gracias, como los españoles, ¿verdad? Bueno, es que mi español no es perfecto. Hace muchos años que no hablo mucho y que yo quiero al hermano Henry estar aquí conmigo. De vez en cuando yo necesito una palabra, una idea. Bueno. ¿Ok? ¿Está bien? Está bien. Primeramente vamos a leer la escritura, 2 de Corintios, capítulo 3. Versículo 18, 2 de Corintios 3, 18. Do you have a Spanish Bible? Yes, I do. Porque la lección esta mañana se titula ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué es nuestra identidad como cristianos? Y vamos a empezar con este versículo 2 Corintios 3, 18. Dijimos 2 de Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18. Carachas. Espérate, a ver, porque pensé que la tenía aquí en español. Yo lo tengo aquí en inglés, pero quiero en español. Okay. Bueno, déjame entonces un momentico, porque Los iPads. también la tengo en inglés. Sí, bueno. ¿Verdad? Espérate, a ver un segundo. Bueno, yo puedo traducir tradúcelo directamente. Un poquito de inglés, del versículo en inglés. Nosotros todos, con caras sin veil. What's veil? Uncovered. Caras descubiertas. Caras descubiertas. Reflejamos la gloria del Señor. Y nosotros, bueno, ¿cómo se dice? Estamos siendo transformados. Es un proceso, ¿verdad? No es un acto completo, pero un proceso. A la imagen de Dios con ever increasing glory. Gloria que va crece. Aumentando de gloria en gloria. Exacto, de gloria a gloria, exactamente. Que viene del Señor, quien es el Espíritu. La imagen de Cristo, la imagen
del Señor. Y estas palabras son de Alexander Campbell. Alexander Campbell fue un hombre que vivía en el siglo XIX, que fue un fundador del movimiento de que las iglesias de Cristo vienen. ¿Okay? Alexander Campbell. Es la imagen de Cristo que el cristiano busca y ama en el otro. Y eso no consiste en ser exacto en un poco grupo de asuntos, pero en devoción general a la verdad en total. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Cómo puede una persona que nos ve saber que yo soy un cristiano, que tú eres cristiano, cristiana? ¿Qué significa eso? Bueno, yo voy a decir que estas dos, el versículo de 2 Corintios y this saying en este ensayo de Alexander Campbell es exactamente correcto. Pueden ver ellos, el mundo, las personas que están afuera de la iglesia, que pueden ver en nosotros la imagen de Cristo. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significa la imagen de Cristo? Bueno, el cristianismo en América del Norte, yo creo, ahora mismo es en la mitad de una crisis. Stress. ¿Qué es la palabra para stress? Stress. Ok. Un crisis. Estresados. Sí, exactamente. Y dentro de las iglesias de Cristo, hay muchas personas que son miembros de las iglesias de Cristo y que son fuera de nosotros, que están preguntando, ¿quién son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y quién deben estar? O ser. En otras palabras, están asking questions about our identity. Están preguntando sobre nuestra identidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa ser un cristiano? Yo soy historiador. Yo soy una, ¿cómo se dice? Escolar de la historia de la iglesia. Yo voy a dar 2 puntos que yo creo son importantes, esenciales, para comprender qué quiere decir, qué significa, ser cristiano. El primero es debemos saber algo de nuestra historia. Debemos saber algo de las personas, de los eventos, de los sucesos, de las cosas que han happened. ¿Qué ocurrieron? ¿Qué pasaron? Ocurrieron en el pasado. Las ideas, las personas que brought us to where we are today. Que nos trajeron a donde estamos ahora. Los cristianos que vinieron antes de nosotros, quienes nos enseñaron, que establecieron nuestras congregaciones, como esta congregación de Webb Chapel, ellos vivían en un contexto, en una historia. No vivían en un vacuum. Un vacío. They were not immune from the influences of their time. No estaban inmunizados de la influencia de sus tiempos, de sus épocas. De su cultura, de su lengua, de las enseñanzas que habían recibido, de los otros que vinieron antes. Muchas veces ellos y nosotros no realizamos how profoundly we have been shaped by these factors. No nos damos cuenta a veces lo profundamente que hemos sido influidos por esos factores. Muchas veces nosotros tenemos la idea que no, siempre seguimos la Biblia. Bueno, sí, es correcto, queremos seguir la Biblia. Pero llegamos a la Biblia con unos
assumptions, asuntos, assumptions. Unas presuposiciones. Exactamente, presuposiciones, ideas, enseñanzas que otros nos han dado. Estas personas fueron personas godly. Eran personas piadosas, They were committed to knowing what God would have them do. comprometidos para saber cuál era la voluntad de Dios para ellos. Debemos honrar a estas personas por su commitments Compromiso. y sus sacrificios. Muchos de ellos llegaron they left their home, Dejaron sus casas, sus dejaron hogares, sus casas para enseñar the gospel enseñar el evangelio. a personas en lugares donde ellos no entendieron la lengua, no entendieron la cultura, sacrificaron mucho. Sacrificaron mucho. Pero ellos fueron human beings, Seres humanos, como nosotros, subject to the frailties and limitations that all human beings are subject to. sujetos a las debilidades y limitaciones que todos los seres humanos tenemos. This is not evil. Nada malo, It does not negate the good that they did, no quiere decir que no hicieron nada bueno, and it doesn't negate the power of the que gospel. no crean el poder del evangelio. Dios usa personas imperfectas. It's the only people there are. La única clase de gente que hay es gente imperfecta. Todos somos imperfectos, ¿verdad? That's not evil. Eso no quiere decir que seamos malos. Exactamente. Paul said it powerfully in Romans chapter 7. Romanos capítulo 7 lo dice con mucha fuerza. When I want to do what is good, Cuando quiero hacer lo que es bueno, evil lies close at hand. la maldad está en mí. I see in my members another law at war with the law of my mind, Veo en mis miembros otra ley que se revela contra la ley de mi mente, making me captive to the law of sin that dwells in my members. llevándome cautivo a la ley del pecado que vive en mis miembros. Había una lucha entre Pablo y también entre nosotros. Somos seres humanos imperfectos. Bueno, one of the strengths, Una de las fortalezas de las iglesias de Cristo es nuestro commitment, nuestro compromiso compromiso de ser en las Escrituras, en la Biblia, to please God by knowing His will. queremos agradar a Dios sabiendo su voluntad. Pero cada strength, Cada fortaleza cada fortaleza también siempre es el lugar donde Satanás nos tenta. Nuestras fortalezas son también nuestros lugares de tentación, siempre, como individuales y también como grupos, como las iglesias de Cristo. Y tenemos esta fortaleza de compromiso a las Escrituras. Pero de vez en cuando, we assumed we were the only ones Nosotros suponemos a veces que somos las únicas personas who were struggling to follow God through Scripture. que luchamos para seguir a Dios a través de la Escritura. En 1 Corinthians 10, en 1 Corintios 10, Pablo da a la iglesia en Corintio una lección de historia. En este capítulo 10 de 1 Corintios, él les recuerda, he reminds them, de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. They were in the wilderness. Estaban en el desierto. All of the things that happened there with the snakes and the unfaithfulness. Todo lo que pasó con las culebras allá y los infieles y todo eso. Y él dice que todas estas historias están escritas para nosotros, para learn, Para que aprendamos. para que aprendamos algo así. Y finalmente, en el versículo 12, él dice así: If you think you are standing, watch out that you do not fall. El que piensa estar firme, mire que no caiga.
En otras palabras, si no podemos aprender de nuestra historia, si nosotros creemos que nosotros estamos, what's the word, standing, we're okay. Si creemos que estamos bien, que somos los mejores, Todo el mundo afuera tiene problemas, pero no nosotros. Estamos fuertes, todo está bien. Pablo dice que esa actitud es exactamente el lugar donde estamos en más peligro de caer. Es una actitud de arrogancia. arrogancia. Así que learning from our history, aprender de nuestra historia, debe ayudarnos a desarrollar humildad. La humildad que refleja la imagen de Cristo. Así que la primera cosa que debemos hacer es saber algo de nuestra historia. El viernes y el sábado hablábamos mucho de nuestra historia en las iglesias de Cristo. ¿Por qué tenemos algunas actitudes? ¿Por qué tenemos algunas cosas que son muy importantes a nosotros? Y the triumphs and the failures of our ancestors. Hablábamos de los triunfos y los fracasos de nuestros antepasados en la iglesia. Todo eso debe enseñarnos humildad. Debemos saber algo de nuestra historia. La segunda cosa, yo creo que es esencial para ser exactamente quienes somos como cristianos y para ayudarlos de afuera cuando nos ven. When they see us, they can tell we're Christians. The second thing most important, I believe, es tener la actitud de Cristo. Cuando las personas afuera de aquí, cuando ellos piensan de la iglesia de Cristo de Webb Chapel, la primera cosa que deben tener en sus mentes when they think of us, Cuando piensan acerca de nosotros, cuando ¿no? piensan de nosotros, ellos reflejan la imagen de Cristo. Bueno, ¿qué es la imagen de Cristo? ¿Qué significa la imagen de Cristo? Bueno, las Escrituras nos dice guidance and hope. Guía y esperanza. And the overwhelming message of Scripture, el mensaje de las Escrituras, overwhelming, just over and over. We must avoid being pulled into the ways of the world. Debemos evitar ser arrastrados por el mundo. Pero debemos notar que el mundo no es exactamente la misma cosa, es la cultura o cultura. De vez en cuando personas dicen, la iglesia no debe reflejar la cultura. Bueno, es imposible. La iglesia tiene que reflejar una cultura. La iglesia tiene que ser embodied, encarnar en una cultura. Si no, debemos, estar llevando the togas of the first century and speaking Aramaic. Deberíamos estar entonces, si no encarnamos la cultura, pues llevando el mismo vestuario del primer siglo y hablando en el arameo. Como los primeros cristianos, ¿verdad? Es una maravilla que el Evangelio es verdad y ¿qué es la palabra? It works. It does what it's supposed to do. La fe funciona, trabaja. En cada cultura, cada lengua, cada tiempo, cada país, en todo el mundo y todos los tiempos. Es verdad, and it works, it funciona, it does what it's supposed to do. Hace lo que Dios intends for it to do. Lo que Dios quiere que haga, el Evangelio lo hace en cada cultura diferente. De vez en cuando personas dicen que la iglesia no debe reflejar cultura, yo creo que están diciendo que la iglesia no debe reflejar la parte o las partes de una cultura
que son contrario al Evangelio. Y cada cultura humana tiene partes que son contrario al Evangelio, a la imagen de Cristo, al corazón de Cristo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, una parte de nuestra cultura es el materialismo, ¿verdad? El consumerismo. ¿Por qué va a la escuela? ¿Por qué estudiar y obtener un bachiller, un PhD, cualquier cosa? Es para tener un trabajo mejor, para ganar más dinero, para tener una casa más grande, ¿verdad? Para tener ropa, better clothes, all right? Es una parte de nuestra cultura en América, no solamente en América, pero es muy, muy poderoso, ¿verdad? Y como cristianos tenemos que resistir esta parte de nuestra cultura. Tenemos que, what's the word for discernir las partes de cualquier cultura humana que son contrario al Evangelio. Pero que muchas veces, digo, la iglesia misma usa las mismas criterios. ¿Qué hace una iglesia successful? ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea exitosa? Un edificio muy bueno, ¿verdad? Un parking lot muy clean. Un estacionamiento muy limpio, muy ordenadito. Con coches o carros en el parking lot que son nuevos y muy cariñosos, ¿cómo se dice? Expensive, costosos. Cariñosos. En español, en España de vez en cuando usa esa palabra cariño, pero y personas muy prestigiosos, lawyers, abogados y locutores médicos. famosos. Doctores famosos. No. Pero esa es la criteria del mundo. Nada de eso es mal en sí mismo, ¿ok? Tener un edificio bueno, eso está bien, pero eso no es la criteria de Cristo para suceso, ¿verdad? Uno de los pasajes más importantes en toda la Escritura, en mi opinión, que habla de la identidad de los cristianos y a nosotros como la iglesia, es Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y Pablo dice, actualmente empezando en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Otra vez, si es posible tener en 1.27, Filipenses 1.27. Ahora sí, ya espero. Yo no sabía que iba a estar aquí antes de 2 o 3 días. O yo iba, 1.27. Sí, Filipenses 1.27. Pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar que siguen firmes en el Espíritu y están todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el mensaje. Y hasta 2, versículo 8. Quiero escuchar que no se han dejado intimidar por sus enemigos. Esto será una clara señal de la derrota de ellos y de que ustedes se van a salvar, y todo esto viene de Dios. Dios les ha concedido el honor, no solamente de creer en Cristo, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo luchamos por la misma causa. Antes se dieron cuenta de cómo luché y ahora saben que estoy haciendo lo mismo. 2.8. Ok, lo que les escribo les anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrando cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen el verdadero afecto y compasión? Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importante que a sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo.
Esta es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Versículo 5. Versículo 5 es el clave, the key. Piensan y actúen como Jesucristo. En inglés dice que tenemos que tener la mente de Jesucristo, la actitud de Jesucristo. Bueno, ¿qué es la actitud de Jesucristo? Bueno, ahora tenemos los versículos que dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es la actitud de Cristo? Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor y aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Gracias. El ejemplo de Jesucristo que tenemos este mandamiento, tener la mente, la actitud de Jesucristo. Bueno, en otras palabras, dice que Jesucristo, aunque tenía poder, autoridad, igualdad con Dios, Él tenía la actitud que he was willing to give up all of that. Él estaba dispuesto a dejarlo todo. Para otros, para servir otros. Dejar su autoridad, dejar su poder, dejar sus deseos, sus preferencias. Bueno, hermanas y hermanos, eso es muy, muy difícil. Dejar nuestras preferencias, dejar nuestras deseos para servir a otros. Yo doy gracias a Dios que no, bueno, tenemos la promesa que we are being transformed. It's not a one-time thing. It doesn't happen immediately. Estamos siendo transformados. No es una cosa que pasa de la noche a la mañana, ¿no? Because I'm not there yet. No estamos ahí, no hemos logrado todavía. I don't have that mind. Yo no tengo la mente, la actitud de Cristo como tenemos la descripción aquí. No, todavía no. Estoy luchando, estoy viajando, estoy orando cada día para tener esta actitud, pero todavía no estoy ahí, no he llegado. Pero tenemos que tener esa actitud. Esa es la marca del cristiano. La actitud de humildad and self-denial. Negación de sí mismo. Bueno, de vez en cuando alguien dice, bueno, Cristo de vez en cuando he was angry. Dicen algunos que Jesús a veces se enojaba, ¿no? Él no fue totalmente humilde. Bueno, yo creo que es una misinterpretation, a bad understanding, mal entendimiento de humildad. Pero Cristo tenía la autoridad que no tenemos nosotros, ¿verdad? De vez en cuando personas dicen, bueno, Cristo también fue enojado, también de vez en cuando rebuked people. What's the word for rebuke? Reprendió duramente, ásperamente. Reprendió exactamente. Bueno, yo estaba buscando cada pasaje en el Nuevo Testamento cuando Jesús hizo eso. Hizo un reprendimiento, un rebuke, y cuando estaba enojado. Y cada vez en el Nuevo Testamento, his anger, his enojo, su ira, su enojo. Su enojo fue dirigido a los líderes religiosos y también a sus propios discípulos, que aunque pensaron que estaban siguiendo a Dios, siguiendo a Jesús, en realidad no realizaron qué es seguir a Jesús. Yo voy muy rápidamente en Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19, cuando Jesús
entró, digo, en the temple area, en el distrito del templo en Jerusalén. Y habían personas allí vendiendo sheep, ovejas y doves, palomas, gracias. Y también cambiando dinero de una forma de dinero a otro. Y Jesús, he was angry and drove them out. ¿Por qué? Bueno, fue una cosa aceptada, fue una manera de obtener el sacrificio correcto según la ley, porque Jesús se enojó. Se enojó. ¿Por qué? Y porque drove them out, made them go. Lo sacó. Bueno, evidentemente, ellos habían olvidado completamente el punto de los sacrificios. Ellos estaban haciendo los sacrificios y hasta tener el sacrificio exacto como ovejo o paloma. Pero evidentemente Jesús dice, no es válido. Ustedes han completamente olvidado el punto de los sacrificios. Segundo, en Marcos capítulo 3, había un hombre con una withered hand, su mano seca. Sí, un mano seca. Y habían sus enemigos, they were watching. Buscando la manera de hacerlo caer. Yes, exactamente, porque era el sábado, ¿verdad? Y no debemos hacer trabajo en el sábado. Y estaban buscando, ¿Jesús va a sanar a este hombre o no en el sábado? Jesús sabía lo que estaban pensando, ¿verdad? Y dice en versículo 5 de Marcos 3, he looked around at them in anger and deeply distressed at their stubborn hearts. Sus corazones stubborn. What's the right word for stubborn? Tercos. Yeah. Ellos no tenían, they didn't care at all about the man. Realmente no les importaba el tipo con la mano seca. They had no compassion. No tenían compasión ninguna. Pero Jesús sanó el hombre en su presencia. En Marcos 10, Jesús es enojado con sus discípulos porque estaban, ¿cómo se dice? They were pushing children away. People were bringing their children. Las personas estaban trayendo sus niños a Jesús y los discípulos dicen, no, él no tiene tiempo para ellos. Y Jesús se enojó, no. Es exactamente ellos. Yo quiero estar con ellos y bendecir ellos, porque ellos reflejaron la simplicidad y amor, que es más importante. Así es enojado a sus discípulos. En Lucas capítulo 9, estaban trabajando Cristo y sus discípulos y pasaron por un village, una villa de los samaritanos. Y los samaritanos no les dieron nada de comer, de nada. Y Santiago y Juan, dos de los discípulos, dicen a Cristo, podemos what's the word, to call down? Traer fuego del cielo. Tirar fuego del cielo y destruir esta villa. Y Jesús dice, no. Ustedes todavía no entienden. Pero ellos estaban vigilantes, tenían tan vigilancia para Cristo, ¿verdad? Estaban diciendo, ellos han rechazado a Cristo, a Jesucristo. Vamos a mandar a fuego del cielo a destruir esta villa. Y Jesús dice, ustedes no entienden. Y otra vez estaban enojados con ellos, sus propios discípulos. Y finalmente, Jesús
he rebukes, again, what's that word? Lo reprendió. Reprendió los líderes de los judíos, los maestros de la ley y los fariseos, porque ellos estaban más, they were more focused, estaban más interesados en las formas legales que en el corazón. Ellos tenían más énfasis en haciendo todo muy, muy precisamente en vez de humildad, amor y compasión. Las cosas que Jesús dice son las más importantes. Para nosotros, ¿qué es la actitud que debemos tener como cristianos? La Biblia dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento muchas veces que es la actitud, el corazón, the inward person, la persona interior. Micah 6:8. Malaquías 6:8. Shall we read? Micah 6:8. Miqueas 6:8. En este pasaje, los israelitas, el pueblo de Dios, ellos están en un corte de ley y Dios es el juez y Él está diciendo a los israelitas que no son correctos y ellos dicen, bueno, ¿qué quiere? Hemos hecho todos los sacrificios, estamos en el templo cada tiempo que debemos estar allí, hacemos todo correcto. ¿Qué quiere usted? Y Dios dice en Micah 6:8, hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, Él ya te ha dicho lo que quiere de ti, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Eso es lo que Dios quiere. Si no tiene eso, es humildad, el senso de justicia, los sacrificios, la adoración, hecho perfectamente, precisamente, Él no lo quiere. Si no tiene merced, justicia, humildad. En Mateo 18, 3 y 4, ellos que le hacen, que humble themselves like a child are the greatest in the kingdom of heaven. Humíllate como uno de estos pequeños para ser grande en el reino de los cielos. Efesios 4:2, debemos ser completamente humilde y gentiles, amables, pacientes, bearing with one another in love. Tolerándonos unos a otros en el amor. Y en Santiago 3, the wisdom from heaven, la sabiduría de los cielos, es primeramente pura y peace-loving, amantes de paz. Amante de la paz. Amante de la paz. Considerate, submissive, full of mercy. Considerada, sumisa, llena de misericordia. Y finalmente, Mateo capítulo 9, versículo 13 es un pasaje muy, muy importante. Después de ser, he was severely criticized. The Pharisees, los fariseos, estaban criticando a Jesús porque él había comido con un grupo de tax collectors. Publicanos, tax collectors, IRS. Bad people, right? Personas malas. Y otros pecadores. Y Jesús dice a los fariseos, okay, go and figure out what this means. Va y entiende lo que eso dice. Y está citando Hosea en el Antiguo Testamento. Yo deseo merced, no sacrificio. ¿Qué quiere decir eso? Jesús dice a los fariseos, yo quiero merced y no sacrificio.
en vez de, otra vez, tener la actitud de la única cosa que tiene significancia es hacer todo exactamente, precisamente correcto, es el corazón. Es el corazón. Las escrituras son muy claras sobre lo que es más importante, ser seguidores de Dios y de Cristo. Merced, amor, forbearance, paciencia. And so, así que como cristianos ahora aquí en Farmers Branch, Texas, en el Webb Chapel Iglesia de Cristo, ¿cómo va a saber el mundo que nosotros verdaderamente somos cristianos? Vamos a ver en nosotros la fruta del Espíritu, que son las cosas que hemos hablado esta mañana. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. No es una cosa fácil. Porque como Pablo dice, nuestras human nature, naturaleza humana. Exactamente, lucha contra dejar nuestros privilegios, nuestros deseos. Lucha contra eso. Y no vamos a llegar a tener la imagen de Cristo por simplemente decir, vamos a trabajar más fuerte. Nosotros vamos a hacerlo por trabajar más fuerte. No vamos a hacerlo eso en esta manera. En mi opinión, y yo creo que las Escrituras dicen eso, nuestras actitudes, our worldly attitudes, nuestras actitudes del mundo, que de vez en cuando, ironically, what's the word for ironically? Irónicamente, de vez en cuando esas actitudes nosotros pensemos con fieles a Cristo, pero nuestras actitudes del mundo deben ser completamente shattered, destruido, antes de que el mente de Cristo, la actitud de Cristo, la imagen de Cristo, que verdaderamente ser en nuestras imágenes, en nuestros corazones. Es posible que tenemos las oportunidades ahora mismo en esta crisis en el cristianismo. Es posible que este momento es un momento que Dios puede usar para hacernos humilde completamente, to bring us to our knees. How would you say that? Hacer que nos arrodillemos. Yeah. To make us see, to make us realizar que somos totalmente dependientes en Él. Y tal vez podemos reflejar el concepto en el ensayo de Alexander Campbell, en el principio de la lección. Es la imagen de Cristo que el cristiano busca y ama. Y eso no consiste en exactitud en un grupo, un grupo de cosas, pero en devoción general a la verdad total, as it is known. Yo oro, mi oración es que Dios puede bring all of us, causar todos de nosotros a tener la mente, el espíritu, la actitud de Cristo. Entonces, la iglesia que pertenece a Cristo puede ser unido y el mundo puede ver lo que es el cristianismo.
Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Foster. Nos podemos poner de pie, hermanitos, a petición de una persona muy especial por ahí. Pongámonos de pie. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Gracias, hermano Henry, hermano Douglas, por la predicación de esta mañana. Tengo unos mensajes, hermanos, y aunque la letra es un poquito grande, de todas maneras no la veo. Invitación, dice, para las hermanas, en la primera reunión de damas, ahí en el 21, bueno, en el 210 East Calle 6, en Irving, Texas. Así que es una invitación, esto se va a llevar a cabo, dice, ¿mandé? Es sábado ya, ¿verdad? Bueno, pues vayan haciendo planes, es para el próximo sábado, invitación para nuestra primera reunión de damas, dice el mensaje. La dirección 210 East 6 Street, en Irving, Texas, así que hagan planes. Otros mensajes que tenemos, dice la hermana Marisela Rincón, pide oración por una práctica que van a tener una operación, y pues esperamos en el Señor y vamos a orar para que todo salga bien, hermana. No se preocupe, hemos pasado por esas etapas también nosotros y pues aquí estamos. Dios es grande y va a estar con usted. Vamos también a desearle muchas felicitaciones a las hermanas que estuvieron cumpliendo años. La hermana Emma de la Fuente estuvo cumpliendo 10